Muy buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuestro segundo conversatorio en materia de auditorías que nos focalizamos en esta oportunidad en el sector público con este tema tan candente en los últimos tiempos de data analytics y su relación con lo que son los riesgos y, sin duda, el fraude. En esta oportunidad nos acompaña nuestro querido amigo de algunas o de muchas batallas antaño, don Andrés Acuña Bercelli. Don Andrés Acuña Bercelli es ingeniero en ejecución en informática y magíster, ex o socio retirado, perdón, Andrés, socio retirado de Technology Assurance de la empresa auditora externa EY, área en que se dedicó principalmente a la evaluación de los riesgos tecnológicos en el contexto de las auditorías externas y otros tipos de aseguramiento. Durante toda su carrera se focalizó en el manejo de riesgo en ambientes de TI, lo cual lo llevó precisamente a especializarse en todo lo que dice relación con las tecnologías de información, de evaluación de sistemas de ambientes complejos, manejo de ERP, reprocesamiento de datos masivos, que es un tema que vamos a conversar precisamente hoy día, y la evolución también de plataformas tecnológicas, incluyendo lo que son las herramientas tecnológicas, que es este tema también tan candente que les comentaba al inicio. Además, Andrés es profesor de programas de diplomados en auditorías y de herramientas tecnológicas de la Universidad de Santiago de Chile. Seas bienvenido, Andrés, agradecerte no solamente tu tiempo, tu excelente disposición y tu generosidad en poder compartir tanto tu experiencia como tus conocimientos durante estos primeros 45 minutos y luego vamos a hacer una ronda de preguntas para la audiencia que lo pueden hacer llegar a través de los chats. Andrés, muchas gracias y el micrófono es todo tuyo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dame 2 segundos para compartir la presentación. Yo inmediatamente termino, déjeme también, todo suyo el mando. Perfecto. Por favor, me comentan cuando vean la presentación. Se ve Debería, perfecto, debería estar ya en un formato, perdón, en un de presentación, formato de presentación. está bien, perfecto. Agradezco, Verónica, sus lindas palabras. Tenemos, como ella dice, una larga trayectoria de conocernos profesionalmente. Em, Dentro de lo que vamos a ver en esta sesión, fundamentalmente quiero hacer el statement que muchas de las cosas que voy a mencionar y que me gustaría compartir y de alguna forma dialogar tienen que ver con la experiencia que mencionaba Verónica de estos 30 y tantos años de experiencia en una firma auditora. Como se menciona, soy ingeniero informático y con mucha humildad siempre comento que fui formado como auditor en la práctica, en el ejercicio de una profesión tan noble, tan interesante y tan valiosa como la auditoría. Eh, todas las profesiones tienen su lenguaje, se comunican a través de código y el internalizarme en temas como juicio profesional, el escepticismo, los niveles de confianza, la evidencia, el proceso de auditoría, creo que son un valor que muchas otras profesiones debiesen imitar, no sé si de la misma forma, pero con la rigurosidad que tiene el que un auditor debe hacer su trabajo y demostrar que fue correctamente bien hecho. Dentro de eso, fundamentalmente, y creo que una de las pasiones que tuve por el manejo de los datos tiene que ver con esto de ser, parecer y demostrar.
donde hoy día, ¿no es cierto?, el relato de una empresa vive a través de sus datos y son parte fundamental de lo que hace, pero también de lo que controla. Y en este sentido, vi dentro de la audiencia algunos ex colegas, agradecido a ellos de estar aquí presentes, en los cuales tuvimos largas, interesantes y bonitas discusiones sobre el rol del auditor de sistema y el auditor de estado financiero y cómo esas profesiones tendían a converger en uno, en términos que al final el profesional de auditoría tiene que saber de tributaria, tiene que saber de sistemas, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de procesos. Sin embargo, siempre tuve en este desarrollo un paradigma. Hay ciertas cosas que solamente son de informáticos. No, los datos, mira, Andrés, encárgate tú, yo lo que necesito es el resultado. No, 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 la verdad que el archivo es muy grande, no, las posibilidades que tengo de procesarlo no están. Y esos son problemas que vienen de hace 20 años. No hay una diferencia significativa en lo que el manejo de datos se ha profesionalizado dentro del mundo. El dato sigue siendo de la misma forma, la forma de accederlo también, y por lo tanto lo que necesitamos es no tapar el sol con un dedo, sino que acercarnos a la temática del tratamiento de datos y institucionarlo dentro de la profesión, de la auditoría, del manejo, la gestión de riesgos y de la gestión de fraudes, que es lo que vamos a ver hoy día. Básicamente, aquí en el título, y para seguir con la presentación, eh, busqué una palabra que fuera interesante, que llamara la atención. Fraude, historia conocida, pero con esteroides. Y aquí es donde podemos empezar a tener opiniones distintas. Se agradece cualquier cosa que puedan incorporar en el chat o que me puedan ir comentando ahí, Verónica. Pero los procesos de negocio, de las entidades, de la operación normal, no ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Seguimos vendiendo a través de facturas, seguimos contabilizándolas, seguimos procesos de valoración, una serie de situaciones en las cuales, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la cantidad de datos que somos capaces de registrar dentro de una misma transacción. Ya que Verónica, sin desparpajo, dijo que tenía como 30 años de profesión, ya no puedo ocultarlo. Soy de los que, y lo he dicho en otras presentaciones, tuvo el privilegio de participar en consultorías, auditorías del año 2000, año en que el mundo se iba a acabar, las cosas iban a dejar de operar porque el dato era tan caro que no lo podíamos almacenar, no podíamos almacenarlo en grandes volúmenes y por lo tanto el año había que guardarlo con dos dígitos. Nos ahorrábamos dos, piensen. De 2026 solamente se guardaba el 26 porque guardar el 20 era de gran costo porque los discos duros, la infraestructura estaba basada en otro tipo de tecnología. Hoy día, ¿cuál es la diferencia contra un sistema, ¿no es cierto?, de facturación de esa época con lo que tenemos hoy día? A ver, ha cambiado el proceso, se ha mejorado, pero tiene los mismos elementos de control y con una trazabilidad absolutamente mayor porque deja quién lo hizo, de qué dispositivo, a qué hora, si estaba enojado o no estaba enojado cuando ingresó la factura. Estoy tratando de cremar el, el argumento, pero básicamente es porque tenemos mayor cantidad. Y a eso es lo que le trataba de poner este adjetivo con esteroide, en que básicamente hoy día el fraude, el control interno se ve impactado porque se opera a velocidades mayores. Detectar hoy día una situación dentro de poblaciones que son extremadamente grandes de datos tiene un costo no menor de esfuerzo y de aplicar conocimiento, también tecnología. El,
el que quiere evadir el control, el que quiere hacer un fraude, el que quiere ser malicioso en la vida, también tiene esteroides. Y usa herramientas tecnológicas y de alguna forma también está avanzando en cómo de alguna forma se abren brechas que antes no estaban porque el dato no existía o porque la forma de conexión no existía y la superficie de ataque se multiplicó. Hoy día todos accedemos a sistemas a través de teléfonos que son bastante mejores que el computador que yo partí usando en mi época profesional, con velocidades de conexión y con integraciones que lo hacen absolutamente viable como una forma no alternativa de conexión, sino que en muchas oportunidades como una forma directa y única de acceder, que ya no es solamente el computador que antes estaba conectado en un cable a una red, sino que hoy día es un notebook, es un iPad, es un teléfono, es el reloj, quizás algún día en el futuro. Entonces, básicamente, lo que trata de apuntar esta conversación tiene que ver a que, a ver, el mundo ha cambiado. No sé si ha cambiado dentro de lo que generalmente hace para lo que llamamos, ¿no es cierto?, registro de información o procesos de negocio o de entidad, pero sí ha cambiado la tecnología fundamental desde el punto de vista que nos permite analizar grandes volúmenes de información porque llegaron para quedarse. Yo creo que el gran desafío no es una falta de voluntad ni de políticas ni de procedimientos, sino que es un desafío en la brecha de la tecnología, en el uso de la tecnología para poder, ¿no es cierto?, llegar a estos nuevos desafíos. Sigo con las láminas. Quise partir con algo que quedara de alguna forma reflejado en lo que pienso de los datos, el valor de los datos. Este caballero, William Edwards, no dijo esta frase en función de la auditoría o del procesamiento, del análisis de datos, sino que básicamente dentro de su rol de profesor. Y que en Dios confiamos, todos los demás deben traer datos. Y eso lo que espero es poner de relevancia que hoy día un activo estratégico en el cual muchas empresas tienen riesgos importantes por la forma en que lo tratan, tiene que ver con los datos. Eh, Hoy no sé si han escuchado la discusión sobre que las inteligencias artificiales, ¿no es cierto?, que tienen varias denominaciones y clasificaciones, hoy día están amenazando el desarrollo de software porque son capaces de programar cosas que antes teníamos que tener a grupos de programadores y procesos intensos de levantamiento de requerimientos para llegar a una solución. He tenido contacto con compañías, por ejemplo, que hoy día están solucionando los cuellos de botella que tienen dentro del desarrollo del sistema, generando aplicaciones desechables. Por ejemplo, tengo un problema con el ingreso de facturas que está siendo muy lento desde el punto de vista de la carga que tiene mi sistema. Genero aplicaciones de celular que me permitan a través de fotografía escanear y con inteligencia artificial interpretar para que después eso automáticamente llegue a los sistemas centrales a través de una API o de una interfaz. Que quiero decir que esto llegó para quedarse desde el punto de vista de la generación de los datos y no podemos hacernos los ciegos, sino que tenemos que tratar de administrarlo. Y creo que los datos hablan por sí solos en la medida que esos datos estén correctamente articulados, estructurados y gobernados, que es uno de los temas que vamos a ver a continuación o en una de las láminas siguientes. Esta lámina, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero yo gozo al verla. No es muy atractiva, no es una lámina que uno dijera, oye, mira, no sé qué me quiere proyectar acá, pero lo primero es que, y esto es a nivel mundial,
la cantidad de datos, esta es una lámina que he ido actualizando con el tiempo, pero la cantidad de datos que tenemos en el 2018, teníamos en el 2018 eran 33 zettabytes. Si no mal recuerdo, están los gigas, los peta y los zeta, desde el punto de vista de cantidades de información. Es una brutalidad. El 2025 se proyectaba 175 zettabytes. Terminamos en 181. Ahí también hay otras descripciones, como que 6.400 millones de personas interactúan con datos, que hay interacciones cada una cantidad de segundos, 15 segundos. La verdad que es brutal cómo la tecnología invade espacios y nosotros lo permitimos porque no, nos da un- una calidad de vida supuestamente, o en algunos casos, ¿no es cierto?, acceso a elementos que antes no teníamos, ya sea desde el esparcimiento hasta el trabajo laboral, la salud, etcétera. Y fíjense que hemos ido pasando de 33 a 149, a 181, 221 en el 2026, proyección 2030, más de 500 zettabytes. Y ahí pone más y la verdad que podría ser cualquier número. Eh, ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la innovación tecnológica continúa y va a seguir ampliando sus fronteras. La vinculación de datos es una realidad, ya los datos no viven aislados. Yo cuando partí hice algunas labores de programador en los inicios de mi vida laboral. Uno generaba archivos de cliente para facturación, para registro de inventarios, y todos teníamos distintas copias y hacíamos lo mejor posible. Y después, cuando tratábamos de cruzar reportes, ¿no es cierto?, salía cualquier cosa. Hoy, la generación de datos sí ha sido estructurada desde el punto de vista que es posible vincularlos. Y si es posible vincularlos, los podemos analizar con su valor agregado. La potencia computacional, sin duda, perdón, un avance o ha sido un habilitador de esta situación. Sin embargo, y también lo he dicho en otras presentaciones, la capacidad humana ha perdido el asombro respecto a ciertos avances informáticos. Ya nadie, la verdad, se preocupa mucho cuando identifica un computador, qué velocidades tiene, cuál es el disco. Sabemos que en general son bastante mayores que las capacidades de necesidad de procesamiento. Sin embargo, los softwares se encargan cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, darnos actualizaciones que van ocupando cada vez más recursos, pero ha ido creciendo a la par. Sin embargo, al parecer, hoy día ya hay algún tipo de limitantes que son más físicas. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Ahí es donde aparece la computación cuántica. Hoy apareció una noticia de que China logró un cálculo que se podría haber demorado, decía miles de años la noticia, dejémoslo en cientos, lo logró en 4 minutos. O sea, hay todavía un margen de crecimiento impensable en lo que vamos a poder hacer en el futuro. Bueno, hoy día hay numerosas herramientas, lenguajes, etcétera, de programación y de análisis y de posibilidades de poder tocar este dato y analizarlo. Pero como esta lámina solamente me impresiona a mí, le pedí a Notebook LM que me ayudara a impresionarlos y llegamos a esto. Aquí es donde yo siento que la productividad de la inteligencia artificial ayuda, digamos. Yo este gráfico no lo podría, me demoré unos minutos, la verdad que mis capacidades gráficas de niño eran bastante más limitadas. Pero lo que le pedí que por favor identificara es que el crecimiento es exponencial. Se podrá ver en 22%, uno puede hacer el cálculo de un año a otro, pero es mucha información. Gran parte de esta información, ojo, va a ser generada por los modelos de inteligencia artificial. Cada vez que le hago una pregunta a ChatGPT o a algo, genero información. Y cada vez información más larga, más rica, más extendida. Sin embargo, también es cierto que los sistemas, la granularidad que nos permite el desarrollo de sistemas con la riqueza de los datos, también va haciendo que los sistemas sean más complejos y más extensos.
Hoy día un sistema en el que, por ejemplo, de recursos humanos tenga conectado a través de alguna API, que es una interfaz hacia sistemas externos, geolocalización para determinar en qué barrio principal viven mis colaboradores, para tener de alguna forma beneficios que ayuden a que se acerquen de mejor manera al lugar que trabajan o darles beneficios en el lugar donde viven. Es una realidad que no es costosa y básicamente están disponibles a través de estos sistemas externos, pero que me van generando riqueza en los datos, y esa riqueza en los datos necesito administrarla. Necesito salir de los patrones comunes de interpretación para llegar a cómo sacarle el potencial directo o el mayor potencial. Y aquí es donde yo creo que en general algunas de las presentaciones o conversatorios que he ido caen un poco. O si yo estuviera al lado de ustedes diría, ya, pero eso a nivel mundial, pues, estamos hablando de qué, de Europa, Estados Unidos, de grandes compañías, etcétera. No es la realidad que yo vivo en el desarrollo de mi actividad. Y yo encuentro que tienen razón. Hay una realidad que se tiene que administrar. O sea, hoy día tengo en algunas compañías, en algunas instituciones, en algunos organismos, plataformas heredadas que no tienen la rapidez y no fueron pensadas desde el punto de vista de lo que hoy día las plataformas pueden hacer y pueden administrar. Interfaces poco amigables y rígidas. Uy, me acordé de esas primeras pantallas verdes donde uno ingresaba datos. Hay mucha lógica, ¿no es cierto?, que era transaccional, rígida y limitada en lo que es la diversidad de datos que se podían registrar. Sistemas funcionales aislados que no necesariamente se conectan, alta dependencia a proveedores, escasa interoperabilidad entre áreas, lo cual eso al siglo XXI, yo creo que es un error fundamental en términos de abrazar la riqueza que los datos nos pueden dar, porque un dato aislado me puede dar cierta interpretación, un dato conectado me puede dar valiosa información. La desconexión de datos, sistemas sin integración entre sí, datos dispersos, información difícil de obtener o de exportar. Ausencia de catálogos de datos institucionales. ¿Dónde están mis datos? ¿Cuál es el dato principal? Reportes manuales como vía de cruces de información, planillas electrónicas, lo que sea. Bueno, y viene entonces el poder sin gobernanza, Dios sin ley, la inteligencia artificial, uso creciente de ChatGPT, Copilot y similares, a los cuales creo que llegaron para quedarse, pero que tenemos que gestionar, administrar, usar a través de lineamientos, de principios que nos den tranquilidad en su uso y que nos den certeza sobre los resultados que están entregando. Adopción individual, no institucionalizada, sin políticas de uso, trazabilidad, privacidad. eh, Riesgo de decisiones con datos parciales o no validados. Bueno, esto lo que quiero decir es que nos da un contexto desde el punto de vista de que hay limitaciones. O sea, esto no es ya miles y miles, no estamos hablando de que tengo que en mi organización estar nadando entre zettabytes de datos. No, tengo una realidad que limita, pero también desafía. Hoy día, ¿no es cierto?, la brecha en las entidades o en las organizaciones, ¿no es cierto?, es que operan con un stack mínimo de software disponible. Bienvenido Excel, software de carácter general, pero por Dios que nos ha solucionado la vida en varios momentos. Logró destrabar muchas veces. Antes un sistema se podía demorar un año en desarrollarse, 2 años, y las áreas necesitaban velocidad. Cuando llega la planilla electrónica, da una libertad que era difícil
de contrarrestar. Y bueno, con los problemas de creación de soluciones departamentales, proliferación excesiva, sin control, generó algún tipo de problema. Estas plataformas algunas veces están sin capacidad técnica para integrarse y algunos de los datos no están disponibles digitalmente. Ahora, por favor, y si alguno me apoya con la idea, esto es antiguo. Esto no es del año pasado, no lo descubrimos ayer, digamos. O sea, hay años de historia de sistemas de esta naturaleza. Y lo cual no quiera decir Mm. que no puedan ser revisables, que no podamos hacer una estrategia tendiente a identificar fraudes o a prevenirlo. Lo que requiere es que usemos lo que tenemos de la forma más eficiente posible. Una, recuerden que soy informático y que se adoptó a la auditoría. Les hablé del juicio profesional, del escepticismo, y hay una sigla que me marcó en los últimos 5 o 10 años, la IPE, Información Producida por la Entidad, que aborda los riesgos de cómo tomar de sistemas, cualquiera el que sea, información para poder hacer mis procedimientos de auditoría o de prevención de fraude. Tengo un sistema legacy, tengo un sistema RP, tengo el sistema que sea, bajo información. ¿Cuáles son los riesgos? Primero, que no esté tomando todo lo que hay en ese sistema del cual estoy sacando la información. ¿No es cierto? Podría haber un problema en la query, que tenga un problema en el periodo de los datos, que esté poniendo mal los parámetros para bajar esa información. Ok, una vez que bajé esa información, está en un elemento distinto que podría ser una planilla electrónica, un Excel u otro, bueno, hay riesgos de modificación de la información original, ¿no es cierto? Y tengo que tener controles para prevenir que eso ocurra. Tengo algunos riesgos que están orientados al cálculo inadecuado que podría existir, modificación de alguna de las celdas, o a lo mejor el cálculo viene mal desde su origen. Recuerden que mientras la información sea basura, el proceso es basura. No lo inventé yo, está dicho múltiples veces en la literatura, pero por ejemplo, procedimientos como la IPE nos permiten, que están avalados por el PCOB, ¿no es cierto? Y por múltiples organizaciones en términos de la realización de procedimientos de auditoría, nos ayudan a minimizar los riesgos y eso hace que sea posible de realizar, de administrar, de procesar. Aquí también tenemos que tener conciencia de que los sistemas viven en un ambiente de control. Por muy bueno que sea el sistema, si el control de acceso es inadecuado, las personas tienen mayores potestades respecto a lo que deben hacer en función de su trabajo, se van a generar inconsistencias, vamos a tener problemas de fraude, vamos a tener problemas de baja calidad de la información. Por lo tanto, lo primero que uno hace cuando va a bajar la información de estos sistemas es identificar si el ambiente de control tiene, en mi antiguo mundo hablábamos de efectividad y inefectividad, si tiene los controles que efectivamente hagan que la calidad del dato tenga la integridad que necesita. Si no, igual tengo procedimientos para poder verificar eso y recurrimos a situaciones de muestreos y otras validaciones de análisis de datos. Pero esta no es una realidad que me inhiba, es una realidad que tengo que, de alguna forma, trabajar para poder llegar a las conclusiones que quiero. Los datos están ahí, los datos no han cambiado. El número de factura, el número de persona, el root, siguen estando dando vuelta. Andrés, Dígame. y en porque este escenario que tú planteas de esta brecha, podríamos decir que este escenario es el pan de cada día en muchas entidades, Sí. en donde está esta confiabilidad del sistema legacy, eh, que no es infalible, pero rara vez se cae, por ejemplo, pero también depende de la agilidad manual que tiene Excel, como tú lo señalaste, para que el negocio se mueva, ¿cierto? Continúen las operaciones.
Y en ese contexto, entonces, que lo mencionaste, pero me gustaría poder redondear esa última idea eh, de la relevancia entonces que cobra todo lo que es actividades de control o controles que dicen relación con lo que es segregación de funciones, con controles de acceso, por ejemplo, sobre la integridad de la data, porque ¿cómo aseguramos que los datos que se extraen de este sistema no han sido manipulados posteriormente durante su procesamiento en las hojas de cálculo antes de que se generen, por ejemplo, los reportes financieros, los estados financieros, por ejemplo? Ujú. Verónica, yo diría que hay que separar en dos líneas de acción. Aquí, por favor, si me pongo muy TI, me paran y me frenan y yo veo como argumento distinto. Pero No te preocupes. lo primero es que aquí los sistemas deben tener controles y controles dentro de su funcionamiento. Básicamente, cuando tú le dices a un informático, oye, ¿cuáles son los controles que tiene un sistema? Te queda mirando raro, porque él no desarrolla controles, él desarrolla funcionalidad. Entonces, por ejemplo, que una factura no se pueda duplicar, yo lo veo como un control. Él lo ve como una funcionalidad que le pidieron que su sistema tuviera. Dentro de eso, lo que se necesita hacer y es fundamental desde el punto de vista del control interno, es que detrás de cada realidad hay un proceso, de cada proceso hay actividades y de cada actividad uno puede tener controles. Y esos controles automatizados son los que primeramente me van a dar integridad a los datos, porque van a permitir, por ejemplo, que no meta facturas duplicadas, va a haber controles de edición, ojalá que tengan sintonía con umbrales, de manera de que si estoy incorporando un valor muy grande, ¿no es cierto? Y no es correspondiente al histórico, marque una señal de alerta, que en campos de textos, metatexto, en campos de números solamente pueda meter números, que son situaciones básicas pero necesarias para asegurar la integridad. Solamente como llanto, el otro día me llegó la cuenta del agua de 12.000, no, 20.000, pasé a pagar 314.000. El problema fue que la persona en vez de poner 110 puso 180 metros cúbicos. Eso yo esperaba que en un sistema, da lo mismo la compañía, si este caballero tenía un comportamiento de 10 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, no va a tener un comportamiento en un mes de 180. Estoy tratando de poner un ejemplo real. Entonces, lo primero que tenemos para garantizar la integridad es que tenemos que tener controles dentro de nuestros sistemas que aseguren que la información se guarda de acuerdo a cómo las reglas del negocio, la regla de operación debe. Y por otro lado, tenemos que preocuparnos de aquellos controles que sobrepasan esos controles, que sobrescriben esos controles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si no se permite generar facturas duplicadas, no puede haber un perfil más amplio que permita crear cualquier información o generar cualquier información y cambiarle el número de factura a algo, generando inconsistencia. No debería, ¿no es cierto?, una persona que compra con caja chica los insumos mensuales de una organización tener compras de 5 millones de dólares. Y, ¿no es cierto?, voy limitando la funcionalidad de acuerdo a la integridad. Entonces, necesito los controles generales de TI, control de acceso, que me permitan que los controles que definía a nivel de proceso no puedan ser sobrescritos y no puedan ser alterados de manera que solamente se generen a través de las reglas del negocio del proceso. No sé si eso responde, Vero, la pregunta, pero al final Perfecto. el análisis de datos es una técnica que tiene que estar integrada a la gestión de riesgos, a la gestión de fraude. No puede vivir por sí sola y no puede no alimentarse del conocimiento de la organización para definir los procedimientos. Uno de los problemas que nos pasaba cuando pedíamos información a las organizaciones que me tocaba auditar es que, oye, ¿me puedes pasar la información del devengo de intereses?
Sí, ok, toma, aquí está la información del devengo interés. Oye, no me cuadra, reproceso y no me cuadra. Ah, pero ¿consideraste los meses de gracia? No, ¿cómo qué meses de gracia? No, pues aquí básicamente cuando se vende hay, cuando se da un crédito hay meses de gracia. Tengo que tener que generar de nuevo el archivo. Ah, ok. Y después, ¿consideraste las repactaciones? Y así podríamos estar en una iteración permanente tratando de cuadrar cuando ese no es el proceso. El proceso ese no es el mecanismo es entender el proceso y a partir de su entendimiento definir una adecuada prueba a través del análisis de datos. Eh, Otros factores, y esta lámina me gusta en especial, pero básicamente apoya que hoy día vamos a seguir generando datos. En alguna, y siendo que le tengo mucho respeto a las enfermedades mentales, siento que pecamos del mal de Diógenes. Y acumulamos información y no sé si vamos a tener la capacidad de procesarla en algún futuro. La capacidad sí, no sé si la intención. Interacción de los ciudadanos con, aquí puse entidades de gobierno que se me ocurrieron, ¿no es cierto?, de los ciudadanos en servicios gubernamentales en línea que requieren introducción de datos personales, funciones como la gestión de prestaciones sociales, recaudación de impuestos, uso de portales de queja por parte de ciudadanos, uso de sitios web, aplicaciones, uso de aplicaciones y redes sociales que capturan grandes cantidades de datos, proliferación de portales de datos abiertos que facilitan información de fuente, proliferación de dispositivos inteligentes y sensores que recopilan datos. O sea, la lista puede ser bastante más extensa. Sin embargo, el mensaje es que los 500 petabytes, zettabytes o lo que sea, se van a generar. La pregunta es, ¿cómo voy a ser capaz de poder gestionar, organizar, administrar y promover resultados en ese tipo de fuentes de información? Que cada vez le agregan más riqueza, pero si se van acumulando sin una estructura válida, no sé si sirven de mucho. Y aquí es donde pongo un énfasis en el desafío. Eh, el desafío, el dato no es un tema técnico, es una situación estratégica, es un problema estratégico a resolver si es que queremos de alguna forma operar en igualdad de condiciones con la gente que quiere cometer fraude o los problemas de control interno que tenemos dentro de una organización. Lo, lo que puedo detectar es tan bueno como la calidad del dato que puedo utilizar para generar mis reportes. ¿Ah? Si eso no es así, ¿no es cierto? Si tenemos problemas de duplicado, de integridad, inconsistencia, mi sistema de gestión de riesgo opera o va a operar sobre una realidad distorsionada. Voy a estar en desigualdad de condiciones. Recuerden cuando hablábamos que nuestros sistemas legacy generan sistemas dispersos, que la información es difícil de obtener o de exportar en alguna oportunidad, ausencia de cuadros de datos. ¿De acuerdo? Pero eso es una realidad que existe de hace tiempo. Lo que yo no he logrado identificar en algunas empresas, organismos, es cómo levantar un proceso a partir de la, pongámosle, precariedad que nos puede dar ese tipo de infraestructura, donde a partir de un análisis, ¿no es cierto?, podamos identificar dónde está mi dato y qué calidad tiene. Si logro hacer un mapa de una vez que se vaya actualizando permanentemente en la periodicidad que corresponda, es un valor en sí mismo. ¿Cómo voy a recopilar y almacenar esos datos? Muchas veces la dependencia de respuestas informáticas o de otras entidades ha generado retraso, frustración y muchas veces ha terminado no permitiendo que se genere el procedimiento que se quería. Hoy la tecnología, si hay un gran avance dentro de la tecnología, que hay en muchos aspectos, pero que de lo que a mí encuentro que es atingente a este webinar, tiene que ver con el acceso al dato. Hoy día, incluso las herramientas de inteligencia artificial, podemos tomar datos no estructurados, ¿no es cierto?, o en formatos que estén sucios, y hay herramientas que nos van a permitir
su normalización y su uso posterior. Y eso ojalá vaya quedando en un cúmulo de información, de conocimiento que se actualice, que no se pierde, porque mis datos en general o la estructura de mis datos en una organización se va a mantener por bastante tiempo. No es algo que cambie permanentemente o periódicamente, y eso me permite actuar desde la planificación. Privacidad y seguridad de los datos, hay que establecer el marco sobre el cual podemos trabajarlo, podemos almacenar. Chile, y en cualquier foro que ustedes se metan, se va a plantear de que nos falta, de que estamos en proceso, la ley de protección de datos personales está en camino. Sin embargo, hay otras legislaciones que nos pueden ayudar y también hay mejores prácticas. O sea, no necesariamente tengo que esperar a que haya una ley. Tengo que tomar las mejores prácticas disponibles para poder hacer que mis datos, que bien es cierto, voy a acumular, voy a guardar, resguardar para procedimientos de fraude o auditoría, estén correctamente sensibilizados a la privacidad y la seguridad de los datos que debe tener por su esencia. Intercambiar datos, eliminar silos, el dato solo me da valor, pero el dato vinculado me da información, me da power, me permite llegar a conclusiones, incluso con las herramientas de la actualidad, mucho más profundas de lo que ha sido hasta el momento. Interoperabilidad, ¿no es cierto? Y aquí es donde aparecen estas API conectores que puedo asociar mi información a información externa sin comprometerla, de manera de agregarle parámetros, agregarle información que le dé mayor riqueza. Ya hay un tema de gobernanza. ¿A qué nos referimos con gobernanza? A la forma en que voy a administrar mi proceso y voy a tomar decisiones y voy a permitir que las situaciones sucedan. Gobernanza es una palabra que en el mundo del control es ampliamente utilizada porque es una definición estratégica o por lo menos que da conducción a lo que queremos hacer. Y hoy día, gobernanza de los datos, gobernanza de la inteligencia artificial, me parece que son elementos que están al debe y que están avanzando bastante más rápido de lo que las organizaciones han estado dispuestas a trabajar o a mantener. Aquí vamos a ver algunas láminas que saqué de un estudio de la ACFE, eh, que de alguna forma y es un informe que salió hace poquito, ahora en marzo, si no me equivoco, 25 de marzo, donde, bueno, ¿qué técnicas le preguntan a 77.000 de las personas que están asociadas, de las organizaciones que están asociadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las técnicas que utilizan para combatir el fraude? Miren, vámonos por la primera. Ahora está por estos colores, ¿no es cierto? Uso actual, espera adoptarse en 1 o 2 años, usado en el 2024, etcétera. Fíjense que las tres primeras, no, las cuatro primeras las hemos utilizado y las venimos utilizando hace tiempo. Reportes de excepción, detección de anomalía, herramientas como Excel, ACL, IDEA, incluso algunos manejadores, algunos administradores de base de datos, motores de base de datos, son los que han liderado esta situación y siguen estando disponibles y siguen siendo muy eficientes en lo que hacen. Em, Alertas automáticas, reglas de negocio, lo que me preguntabas, Verónica, respecto a la integridad de los datos, insertar dentro del procesamiento aquella funcionalidad que consideremos controles que nos permiten obtener reglas automáticas para alertar compras que están fuera de la zona geográfica donde deberían ser, montos en los cuales deberíamos poner atención, em, eh, actividad
respecto a determinada interacción que queremos con nuestras páginas web, de acuerdo a que se salte de lo que normalmente es la interacción de los usuarios y se saltó de, no sé, de 10 interacciones por segundo a 1500. Algo está pasando, monitoreo, reglas de negocio. La visualización de datos que está en la tercera, siento que es un debe del mundo auditor. Y hablo en primera persona, no les quiero llevar la carga a los colegas que están presentes, pero la presentación que hacemos de los datos, de los hallazgos, podría tener una riqueza mucho mayor. Nuestros informes de control interno, los que hice durante toda mi vida, bonitos, interesantes, con valor agregado, pero de poca facilidad de comunicación. Hoy día la visualización de datos es una actividad fácil de realizar. No se requiere necesariamente la programación, se requiere la articulación de los datos en herramientas que son capaces de presentarlos a través de mecanismos visuales que tienen un impacto mucho mayor, pero está como tercera. Y la analítica predictiva, ¿no es cierto? El modelado de tratar de identificar que a partir de los datos que yo tengo, identificar el comportamiento futuro de lo que podría pasar, también es algo que hacemos y que las herramientas que están disponibles hoy día nos ayudan a realizarlo. Desde esa analítica predictiva hacia abajo, es donde nos está impactando hoy día la inteligencia artificial. Nuevamente, un posicionamiento personal en esta materia, pero cuando hablamos, bueno, de inteligencia artificial, machine learning, primero hay un gran acercamiento, ¿no es cierto?, a lo que es la inteligencia artificial generativa. Pedir la opinión sobre determinados aspectos, revisar la legislación, buscar información de distintas fuentes. En mi experiencia, desde el punto de vista de la inteligencia artificial generativa, hoy día no es una herramienta que me dé confianza para generar valores de análisis de datos. Primero porque está hecha para responder siempre y alucina y es complaciente, quiere agradarme. Y en ese quiere agradarme me entrega resultados que la verdad no son de verdad. Y tengo el problema del auditor de cómo demuestro el trabajo que hice. Si le mandé un prompt y me arrojó un resultado, y si bien es cierto, le puedo pedir que lo explique, generalmente la explicación es genérica. Pero ojo, que la inteligencia artificial agéntica creo que puede dar algunas buenas soluciones en el futuro. Análisis de vínculos, redes sociales, cuando estamos hablando de información no estructurada, de mapeo de datos geográficos, de minería de textos, sacar patrones dentro de ello, por ejemplo, los reclamos. Análisis del tono emocional, lo escribió enojado, lo escribió feliz, lo escribió con doble intención. Trazabilidad de las criptomonedas, las transacciones, ¿no es cierto? Que ahí sí que hay grandes volúmenes de datos, pero por lo menos en Chile eh, y voy a salirme de las criptomonedas, sino que voy a hablar de blockchain, que es la tecnología que la sustenta, que podría ser un gran habilitador de terceras partes para validar la información que utilizamos como base, todavía no generan alguna solución que sea viable, económica y masiva. Pero aquí es donde yo siento que vamos a ver en el futuro una interacción mayor de los elementos de la inteligencia artificial en todos sus derivados, pero que no están impactando en la capa de arriba. Seguimos teniendo, insisto, los mismos procesos, las mismas pruebas que son eficientes. Lo que pasa es que si no llegamos a la masividad de los datos, a la totalidad de los datos, a los volúmenes de datos, claramente vamos a tener datos parciales. Eh, También este lo saqué del reporte de ACFE, ¿no es cierto? De los certificadores de fraude, la Asociación de Certificadores de Fraude. Y aquí fíjense cuáles son las herramientas que están dándose vuelta en trayectoria desde el punto de vista de su uso. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido en beneficio de la hora, pero fundamentalmente tenemos informes de excepción, Excel, desarrollo in-house, Power BI, ACL, IDEA, herramientas históricas
con un apoyo, un apalancamiento en general hacia la idea, digamos, muy fuerte en lo que es la labor del auditor o desarrollados en función de esa labor, Excel como una herramienta de propósito general. Después tenemos indicadores de alerta automatizadas, regla del negocio. Aquí podemos algunas cosas articularlas a través de Power BI y de datos que aparezcan de sistemas interconectados. Excel, si bien es cierto con algunas limitaciones, ERPs, ¿no es cierto?, como SAP, etcétera. Visualización de datos, Power BI, Excel, Tableau, desarrollo, idea, ya están disponibles y incluso con apoyo de inteligencia artificial para facilitar la generación de la información. Análisis modelado predictivo, volvemos a los mismos. Aquí aparece Python, por ejemplo, que es un lenguaje de programación generalmente no, no muy aceptado los lenguajes de programación en áreas que no sean las informáticas, pero hoy día de verdad uno le puede pedir a una inteligencia artificial, desarrollame un código para poder calcular, la corrección monetaria, que ya no es viable, pero en algunos casos sí, pero algún proceso importante y nos pueden ayudar sin saber nosotros mucho de programación. Algo hay que saber. Análisis de enlaces, análisis, ahí aparecen otras, ¿no es cierto? Pero más que recorrerlas todas, tenemos una gran cantidad de estas herramientas que se repiten, que son de propósito auditor de carácter general, Power BI, Excel, ACL, IDEA o desarrollos in-house, y las otras que están progresando en función de que nos estamos metiendo en entornos que son menos estructurados, reclamos, información de contratos, documentos PDF, etcétera, que nos pueden ir ayudando a procesar, analizar, vincular, correlacionar información. Andrés, ¿Sí, y sí? en la lámina anterior que mostraste de estas principales herramientas de análisis de datos, Ujú. podemos observar que Excel sigue siendo la herramienta líder, ¿cierto? Ahora, en tu experiencia y conocimiento, ¿cuál es el peligro de utilizarla en el contexto de las auditorías? ¿Qué medidas, qué acciones podemos tomar precisamente para poder gestionar y disminuir en lo posible esos riesgos que están latentes cuando usamos Excel? Pero, Verónica, lo Como, primero, perdón, porque en definitiva queda como evidencia de la auditoría, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Primero, yo creo que demonizamos más a Excel de lo necesario. Es una herramienta hiperpotente que hoy día ya logra conectarse con inteligencias artificiales, o sea, logra un ecosistema que es bastante mayor a lo que la planilla electrónica, voy a decir lo que empecé utilizando, Physical, Lotus 1, 2, 3, a lo que ha sido la historia de las planillas electrónicas. Tiene una funcionalidad riquísima, pero su propósito general le juega en contra. ¿A qué me refiero? Esta posibilidad de modificar líneas, o sea, una fórmula, no puedo garantizar que esté utilizada, ¿no es cierto?, 100% en todas las celdas, ni que alguien la haya manipulado. Generalmente el obtener la trazabilidad de lo que hice puede ser un poco más complejo. eh, el control de acceso sobre los datos que están en esa planilla podría ser alterado por cualquiera que tenga acceso a una carpeta pública o ya no existen las carpetas públicas, a un OneDrive, a una nube, pero han sido utilizadas en los últimos años y van a seguir siendo utilizadas. Insisto en su potencialidad. ¿Qué es lo que tenemos que cubrir? Lo primero es tomar y es asimilar mejores prácticas de otras herramientas para efectos de controlarla. ¿Dónde residen las carpetas? O sea, ¿dónde residen las planillas? En ubicaciones que no pueden ser modificadas y que está restringido el acceso. Dentro de la planilla tenemos que tener hojas que estén bloqueadas, donde están las fórmulas principales y que no se puedan modificar, y en otras tener los datos. Podemos generar algunas macros que generen consistencia dentro de la validación de los datos y nos aseguren que todas las filas están teniendo el mismo nivel
la misma funcionalidad. Y tercero, tenemos que tener, ojalá, hojas que estén dedicadas a reportar los datos. O sea, yo como me imagino esta planilla electrónica almacenada en algún lugar donde está protegido, con acceso a fuentes de información que se bajan en forma automática a través de alguna API o alguna conexión a una base de datos, y con alguna interfaz no interfaz, con alguna conexión en distintas hojas que esos datos los, los procesen de forma única para entregar un resultado. Y en ese sentido, no es una planilla de carácter general que la voy a utilizar para detectar fraudes, para sacar información de facturación, para mandar a clientes. No, como todas las cosas en auditoría, están asociadas a un procedimiento. Cuando yo utilizo IDEA, utilizo Excel, perdón, ACL, yo genero un proyecto asociado a la prueba que voy a realizar. Esas herramientas lo que me garantizan es que el dato que subí no lo puedo modificar y de ahí en adelante puedo generar procesamiento y subpoblaciones de datos que les voy aplicando funcionalidad. En Excel podemos hacer lo mismo. Pero ojo, requiere, tiene la facilidad de la disponibilidad, pero por otro lado, tiene la complejidad de que se requiere un trabajo adicional para protegerla. Y en ese sentido, mi labor como auditor de una firma interesante, utilicé Excel en muchos de mis procedimientos. Y así fueron documentados. Ahora, lo que mencioné de la IP tiene especial relevancia. Ujú. Me voy a la siguiente. Bueno, y aquí donde se utilizan, ¿no es cierto? Tampoco espero que sea una novedad lo que vamos a ver, digamos. Estos cuadros se mantienen más o menos eh, en porcentajes distintos a lo largo de los años, pero desembolsos, pagos salientes fraudulentos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos herramientas como Excel, IDEA, Power BI que nos permiten, ¿no es cierto?, ejecutar pagos duplicados, comparar montos, fechas, proveedores, ver proveedores al 100%, o sea, herramientas existen. Lo que necesito es saber dónde está la información de desembolso, cuál es la información válida, que tenga la integridad y que tenga el periodo que corresponde. Fraude de adquisiciones y compra, uno de los procesos más estándar y normalizados dentro de las distintas entidades, donde debiese haber riqueza, ok, pero volvemos a mi lámina, silos que no están conectados, integridad de la información, sistemas que adolecen de alguna funcionalidad. Si tengo un mapa de los sistemas, dónde operan, dónde están, voy a poder ubicar la información para poder procesarla. Y eso, insisto, en estos procesos de una vez, no tengo que hacerlo cada vez. Una vez que levanté mi inteligencia respecto a la planificación de mi prueba, voy a poder acceder a ella en forma futura hasta que no haya cambios importantes dentro de la infraestructura. Fraude de primera parte, o sea, la misma persona diciendo que no hizo la compra o tratando de buscar sin dejar de decir que es él, generar alguna situación fraudulenta. Robo, ¿no es cierto? Robo de cobros en pagos entrantes, cambios de cuentas corrientes, fraudes en nóminas de pago. ¿Para qué decir, digamos, la riqueza que tiene, ¿no es cierto?, la información de recursos humanos o de pago? Pero ¿cuál es el mensaje que me gustaría enviar? La información no ha cambiado. Yo aquí no estoy viendo que para efectos de los desembolsos estemos utilizando procesos que sean distintos a los que se han usado en los últimos 5 años. Lo que estoy viendo es que la masividad de la información o la integración con otra podría estar generándome problemas de brecha tecnológica o de desafíos no cubiertos que no estoy identificando y por consiguiente no puedo tratarlos. Aquí ya vamos terminando. Y aquí me quería detener en esta lámina, Verónica, porque, y de verdad, siento que esto fue mi paso profesional por la auditoría. ¿Cuáles son las restricciones para el control interno para el fraude? Presupuesto, financieras. Y sigue siéndolo, digamos. Cuesta encontrar el valor o poder identificar el valor o poder
plantearle a los altos ejecutivos, a los directores, a la gente que encabeza las organizaciones, lo que nos estamos ahorrando, cómo la prevención y el tener mecanismos que nos permitan identificar comportamientos, patrones o generar procedimientos de revisión son valiosos porque muchas veces el fraude, como está explicitado en muchas presentaciones, Carlos del Campo hizo, ¿no es cierto?, la primera de este ciclo hace ya algún tiempo, donde muestra este iceberg, donde la puntita, ¿no es cierto?, está ahí al límite y abajo no sabemos. Y por lo tanto, qué difícil cuantificar y poder agregarle valor. Los recursos son escasos y las prioridades yo también entiendo que tienen que ser tomadas, pero sigue siendo una de las principales restricciones o que se identifican en estos estudios. Sin embargo, yo me quedaría en los dos de abajo, porque la primera todavía, o sea, hay que trabajar los argumentos, pero la mala calidad de los datos no depende de restricciones financieras, depende de su identificación y de proponer mejoras o no teniendo las mejoras, saber que existen para poder buscar procedimientos de mejor calidad para poder integrarla con otros elementos que nos permitan lo que queremos lograr. Me gusta mucho, y seguramente algunos lo han leído, Sun Tzu, El arte de la guerra. Más que conoce a tu enemigo, conoce a tu amigo. Los datos son tu amigo. Si los conozco, sé dónde están, sé cuáles son sus debilidades, puedo actuar. Y la tercera, que yo creo que tiene que ver con entrenamiento, con entender que los datos llegaron para quedarse, que no son de una profesión técnica, informática especializada, sino que son de todos. Y las herramientas hoy día están disponibles para su tratamiento y su utilización. Y no, a ver, no se requiere ser experto, pero sí se requiere ser conocedor. O sea, no es llegar y me voy a meter a un Excel a tratar de hacer un análisis de Benford, por ejemplo, si no conozco la fórmula, si no conozco a través de qué mecanismo, ¿no es cierto?, de integración de información, etcétera. No voy a poder usar una idea si es que no conozco cómo incorporar un archivo, cómo utilizar la inteligencia artificial que ahora tienen incorporados estos software para decirle, por favor, levanta este archivo. La inteligencia artificial en estas herramientas, por ejemplo, como idea, se han ido posicionando en la mejora para poder levantar los archivos, pero la funcionalidad que presentan es la misma que vienen presentando hace tiempo porque es efectiva para el tratamiento del control interno. El resto, falta de robo y gobernanza de datos, los riesgos de seguridad, preocupaciones por legales, regulatorias, exceso de falsos positivos. No es que me los salte, son importantes, pero las dos que están ahí al medio, la segunda y la tercera, bien trabajadas, porque cuando conozco mis datos, sé cuáles son los problemas regulatorios y legales que tiene, sé cuáles falsos positivos me podría dar, conozco la mecánica que está interna para poder identificar y poder soslayar, para poder de alguna forma materializar lo que quiero, entendiendo las debilidades que tengo. Lo importante es abrazar ese dato y quererlo, porque entrega mucha información. Ahora, un dato solo, en este caso prefiero querer a una multitud de datos. De verdad que me agregan mucho más valor. Conclusiones, y espero no haberlos lateado o haber sido muy extenso, muy repetitivo, pero el fin de la intuición humana. Yo soy de la época donde los socios de auditoría, yo era asistente, y era mucho del feeling. No, esta cuenta tiene algún problema. Y me parece excelente, pero eso no se podía dejar plasmado en un papel de trabajo. La profesión cambió hacia reglas estrictas de documentación y soporte de las decisiones tomadas. Entonces, vámonos en un ecosistema de los 221 zettabytes. Da lo mismo los de estos 221 zettabytes que no son nuestra realidad, pero sí nuestra realidad es de 200.000, 300.000, 5.000, 10.000. Siguen siendo cantidades que el ojo humano no es capaz de mirar. Por lo tanto, el fraude puede pasar o ser invisible al ojo.
Hemos pasado de buscar el error en el papel a identificar anomalías en el flujo. Tomo las palabras de Verónica. El flujo es el proceso tiene controles, los controles generan información, la información me permite aplicar procedimientos, detección de fraude, control interno, identificación de situaciones o de hallazgos. Si un proceso no es analizado mediante los datos, es un proceso ciego para la organización. O sea, opera, está bien que opere bien, pero hasta ahí podemos tener sorpresas. De la autopsia a la prevención, tiempo real, la gran victoria de las herramientas analíticas no es descubrir quién robó ayer, sino ojalá tratar de predecir quién lo intentará hacer mañana. La analítica moderna transforma el control en un proceso, de un proceso reactivo a uno que ojalá sea inmunológico. Es lo que siempre hemos pensado. Yo creo que el valor del control interno es tratar de constituir, de darle fortaleza a los procesos, a las organizaciones para que sean inmunes a determinadas fallas de control. El fraude es digital, la respuesta también debe serlo. No se puede combatir un fraude con esteroides, con herramientas analógicas. En 2026 la brecha entre las empresas que usan analítica avanzada y las que no es la misma entre las que tienen seguridad y no tienen seguridad o no tienen ciberseguridad. Hoy día nadie estaría pensando en que en su organización no tengan formas para detectar el phishing. El phishing que puede generar, ¿no es cierto?, una suplantación de identidad o que puede generar un ransomware, que es este secuestro de la información. Sería impensable, o sea, hoy día un directorio no podría preguntar cómo no tenemos eso, debería preguntar por qué falló. Lo mismo debería pasar con el análisis de datos. Eh, Deberíamos tener las herramientas necesarias para poder identificarlo y las herramientas no están en su valor económico. Yo entiendo que hay algunos procesos que pueden ser inhabilitantes por el costo, pero hoy día la acción, o sea, el problema es más de tomar acción que de herramientas disponibles. Un análisis de procesos, de modelamiento de datos, de identificación de datos, de definición de lo que puedo hacer en base a esos datos y de la utilización de las herramientas que tenemos disponibles hoy día. Incluso la suite de Microsoft no solamente es Excel, está asociado a Copilot, está asociado a Power BI, está asociado a una serie de otras herramientas que comulgan en un entorno integrado. Cada una de ellas tendrá los riesgos asociados, Power BI, que se tomen las fuentes de información correctas, Copilot, que sean un tenant específico, es decir, en una instalación que no, que sea resguardada, que no sea la nube, digamos, eso se puede hacer, instalarlo en un equipo. Y eso nos permite, de alguna forma, que nuestra brecha digital sea, nuestra brecha de análisis digital sea tomada con acción. Una, Verónica, si me permites una última reflexión. Y aquí puse que en la era de la infoxicación, una especie de intoxicación, la integridad de una dirección ya no se mide por sus buenas intenciones, sino por la potencia y agilidad de sus algoritmos. Me parece que es relevante, pero el otro día le pregunté a la inteligencia artificial por qué yo me tenía que comprar un computador muy potente para estar al día con el procesamiento. Y la respuesta, que es la que yo esperaba, digamos, es que Andrés, no necesitas un supercomputador, porque el procesamiento lo hago yo, lo hago en los centros de procesamiento de Google, de OpenAI, etcétera. Yo le mando una pregunta y le mando archivos y en sus servidores elaboran la respuesta y me la entregan. Perfecto. Hoy día no sé si escucharon que Google sacó una inteligencia artificial ligera y que de alguna forma lo que busca es poder ser instalada en computadores individuales y por lo tanto voy a tener mi propia inteligencia artificial que pueda entrenar y que le pueda sacar la capacidad a ese computador que tengo dentro dentro de mi infraestructura o mi capacidad personal. Lo que quiero decir es que vamos a tener avances importantes en el futuro respecto a situaciones como, por ejemplo, la inseguridad que me da que mis datos sean exportados a la nube y no sepa qué control tienen. Esto puede pasarnos por arriba, ¿ok? Es una posibilidad, pero también podemos trabajar para amortiguar el cambio, el paradigma de que básicamente no podemos hacer nada.
Si partimos hoy con las herramientas o con los elementos que les estoy planteando, que son de identificar los datos, identificar las herramientas que tengo disponibles, estudiar, volver a meterme en poder entender y sacar esta frustración de que los temas técnicos deben ser controlados por técnicos, sino que hoy día las herramientas me permiten tomar el control, es un camino súper viable para ponernos y alinearnos con lo que va a venir en los próximos años. Eso Muchas, es, Verónica, por mi parte, yo creo que me pasé un poco. muchas gracias, Andrés. Bueno, sin duda que el tema lo ameritaba. En una hora es muy difícil poder abordar no solamente los temas relevantes, sino que tratar de ir, y que sean claves, sino también de profundizar, se hace un poquito difícil. Agradecerte sin duda el poder compartir toda tu experiencia y tus conocimientos en esta materia y que, como bien señalaste tú, a pesar de haber estudiado, y disculpa el a pesar, de haber estudiado TI, pero tú eres auditor en definitiva. Y yo, yo quise tomar tres puntos relevantes que creo que tú destacaste bastante bien y que en auditoría, en mis tantos años también de experiencia en distintos tipos de auditoría, siempre teníamos ese temor. Primero es la calidad del dato y por lo tanto de la información. O sea, que la integridad de ese dato, la fiabilidad, que tiene que ser preciso, que tiene que ser correcto, que tiene que ser íntegro, que tiene que ser válido ciertamente. Por lo tanto, y considerando esta cantidad eh, que planteaste tú, que ya va a superar, está superando los 221 zettabytes, el fraude, la verdad que se ha vuelto físicamente, como lo dijiste tú, invisible al ojo humano. Por lo tanto, ahí tenemos una tremenda brecha entre lo que es una organización que puede estar razonablemente segura y una vulnerable, que ya no es una cuestión de intención, como lo señalaste, y ahí la capacidad también técnica que destacaste es bastante relevante. El segundo punto es que si es que hubieran espacios que no son monitoreables precisamente mediante datos, esos son puntos ciegos donde el riesgo puede estar, el riesgo de fraude puede estar trabajando, puede estar ya ahí in situ y no detectarlo. Y el tercero, que las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles, que por lo que vemos son bastante, están, como lo señalaste, están disponibles en la suite de Microsoft, por ejemplo, pero esas herramientas tecnológicas las debemos usar con sentido. Es para confirmar o para refutar un riesgo que hayamos identificado, incluyendo el riesgo de fraude, ciertamente. Eh, y eso pasa por un proceso metodológico que hay que llevar a cabo, o sea, no es llegar y hacer, por ejemplo, un listado, identificar las excepciones porque sí nomás, sino que obedece precisamente desde un punto de vista de auditoría de por qué lo hago. Bueno, voy a confirmar si este riesgo se podría haber materializado o no, o no. Por lo tanto, es para confirmar o refutar. Y en ese sentido, obviamente que el papel de las y los auditores, fiscalizadores, como le llamemos, según el sector en donde estemos, yo creo que no es pensar si tenemos que dar este salto a la tecnología, que ya lo hemos dado, lo estamos empezando con mucho más minuciosidad, sino cuándo estarán listos para precisamente liderar ese cambio un poco. Y para eso se necesita, como lo destacaste tú, un entrenamiento, eh, un entrenamiento práctico para que ustedes mismos puedan diseñar estas soluciones o este sistema, creo que lo señalaste, Andrés, inmunológico que las entidades necesitan a la larga. Y en ese sentido, sin duda que nuestro diplomado en auditoría financiera, que está focalizado en el sector público, los puede acompañar en este ejercicio de hacer esta immersion al uso de herramientas tecnológicas, principalmente las que tenemos más a la mano.
este Excel, bueno, el IDEAS también, que es bastante utilizado y que como se pudo observar en tu presentación, hay bastante aplicabilidad para llevar a cabo una serie de pruebas de auditoría. Y esto acompañado además del desarrollo de un caso real en el cual ustedes pueden ir aplicando todo el proceso de la auditoría a un problema de la realidad de su institución. Así que les dejo invitadas e invitados a conocer, ojalá a experimentar nuestro diplomado y finalmente también comentarles que vamos a compartir todo este material con ustedes, tanto las presentaciones de Andrés, les vamos a dejar un vínculo también a la grabación de la presentación de nuestro invitado de hoy más otro material que nos ha resultado relevante con Andrés en temas de precisamente qué herramientas tecnológicas poder utilizar para poder abordar ciertos riesgos que hayamos identificado previamente. Así es que agradecerles a todos y a todas que nos acompañaran durante este tiempo, que sabemos que es bastante escaso, así que les agradecemos enormemente. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente, Andrés. Que tengan una muy buena tarde y un muy buen resto de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Verónica, y agradecidos a todos por el espacio.